Warcraft, el Pozo de la Eternidad, capítulo 2. Un presagio ominoso, decidió Ronin, mirando los resultados de la predicción de sus ojos de color verde intenso. Cualquier mago lo reconocería como tal. ¿Estás seguro?, gritó Bereza, desde la otra habitación. ¿Has comprobado la lectura? El mago pelirrojo asintió, y luego hizo una mueca al darse cuenta de que, por supuesto, la elfa no podía verlo. Tendría que decírselo cara a cara, se lo merecía. Rezó para que sea fuerte. Vestido con pantalones y chaqueta azul oscuro, ambos perfilados en oro, Ronin parecía últimamente más un político que un mago. Pero es que los últimos años le habían exigido tanta diplomacia como magia. La diplomacia nunca le había resultado fácil, ya que prefería lanzarse a la carga contra los problemas. Con su densa melena y la barba corta, tenía una cierta apariencia leónida, a juego con su temperamento cuando se veía obligado a parlamentar con embajadores mimados y arrogantes. Su nariz, rota desde hacía mucho y nunca curada apropiadamente por elección propia, contribuía a alimentar su reputación de persona volátil. ¿Hay algo que no me hayas dicho, Ronin? No podía hacerla esperar más. Ella tenía que saber la verdad, por muy terrible que fuera esta. Ya voy, Bereza. Tras apartar sus instrumentos de adivinación, Ronin respiró hondo y fue a reunirse con la elfa, pero justo al cruzar la entrada se detuvo. Lo único que podía ver era el rostro de ella, un bello y perfecto óvalo en el que había colocado de forma artística dos atractivos ojos almendrados del azul cielo más puro, una naricilla respingona y una seductora boca que siempre parecía a medio camino de una sonrisa. Enmarcando el rostro había una lustrosa cabellera plateada que, si ella hubiera estado de pie, le habría llegado casi hasta el final de la espalda. Podría haber pasado por humana de no ser por esas largas y puntiagudas orejas que sobresalían del cabello, orejas puntiagudas que marcaban su raza. ¿Y bien?, preguntó ella pacientemente. ¿Esto van a ser gemelos? El rostro de ella se iluminó, si acaso volviéndose más perfecto ante los ojos de él. ¿Gemelos? ¡Qué suerte! ¡Qué maravilla! Estaba tan segura. Cambió de posición en la cama de madera. La esbelta exploradora elfa tenía hinchado el vientre con un embarazo de varios meses. Su coraza y la armadura de cuero habían desaparecido. Ahora vestía un camisón plateado y no podía ocultar el inminente parto. Deberían habérselo imaginado con la rapidez con la que había crecido el vientre, pero Ronin se había empeñado en negarlo. Solamente llevaban unos meses casados cuando ella había descubierto su estado. En aquel momento, ambos se habían preocupado, ya que no solo su matrimonio había sido una rareza en los anales de la historia, sino que nadie había registrado un embarazo llevado a buen puerto en un matrimonio mixto entre elfo y humano. Y ellos no esperaban un niño, sino dos. No creo que lo comprendas, Bereza, gemelos, gemelos de un mago y una elfa. Pero el rostro de ella seguía irradiando alegría y embeleso. Las elfas dan a luz muy pocas veces y muy raramente tenemos gemelos, amor mío. Estarán destinados a grandes cosas. Ronin no pudo ocultar su amarga expresión. Lo sé, eso es lo que me preocupa. Bereza y él ya habían tenido su parte de grandeza. Se habían unido por azar para infiltrarse en la fortaleza orca de Green Battle durante los últimos días de la guerra contra la Horda, y se habían enfrentado no solo a orcos, sino a dragones, trasgos, troles y más. Después de aquello, habían viajado de reino en reino, convirtiéndose en una especie de embajadores cuya tarea había sido recordar a la alianza que necesitaban mantenerse unida. Sin embargo, aquello no quería decir que no hubieran arriesgado sus vidas en ese periodo, ya que la paz que siguió a la guerra había sido inestable como poco. Y entonces, sin previo aviso, había llegado la Legión de Fuego. Para entonces, lo que había comenzado como la alianza de dos agentes desconfiados se había convertido en la unión de dos almas dispares. En la guerra contra los demonios asesinos, el mago y la exploradora
habían luchado tanto el uno por el otro como por sus tierras. Más de una vez habían pensado que el otro había muerto y el dolor que habían sentido les había resultado insoportable. Quizás el dolor de perderse el uno al otro había resultado peor por todos aquellos otros seres queridos que ya habían perecido. Tanto Dalaran como Keltalas habían sido arrasados por el azote de los muertos vivientes, millares masacrados por las putrefactas abominaciones que servían al terrible rey Lich, que a su vez servía a la causa de la legión. Ciudades enteras perecieron de forma horrible y la cosa empeoró por el hecho de que muchas de las víctimas se alzaban de los muertos y sus malditas cáscaras mortales se añadían a las filas del azote. La poca familia que le quedaba a Ronin había muerto al principio de la guerra. Su madre ya llevaba mucho tiempo muerta, pero su padre, su hermano y dos primos habían perecido en la caída de la ciudad de Andoral. Por suerte, los desesperados defensores, al no ver esperanza alguna de rescate, habían incendiado la ciudad. Ni siquiera el azote podía levantar muertos de las cenizas. No los había visto a ninguno, ni siquiera a su padre, desde que entró en las filas de los magos, pero Ronin descubrió un vacío en su corazón cuando le llegaron las noticias. La brecha entre él y su familia, causada en gran parte por la vocación que había escogido, se había desvanecido en aquel instante. Todo lo que le importó entonces fue que se había convertido en el último de su familia. Estaba completamente solo, únicamente hasta que se dio cuenta de que los sentimientos que había desarrollado por la valiente exploradora elfa que marchaba a su lado eran recíprocos. Cuando la terrible lucha hubo acabado finalmente, solo habían quedado un camino lógico para los dos, a pesar de las voces horrorizadas que se alzaban entre la gente de Bereza y los maestros de Ronin. Ambos habían decidido no separarse nunca. Sellaron un pacto matrimonial e intentaron empezar una vida tan normal como fuera posible en un mundo asolado. Es natural, pensó el mago. La tranquilidad no es para nosotros. Bereza se incorporó en la cama antes de que él pudiera ayudarla, incluso tan cerca del momento del parto. La elfa se movía con una sorprendente agilidad. Cogió a Ronin por los hombros. Magos, siempre lo veis todo negro. Y yo pensaba que mi gente era pesimista. Será un parto feliz de los dos niños felices, amor mío. Nosotros haremos que así sea. Él sabía que tenía sentido. Ninguno de los dos haría nada que pusiera en peligro a los niños. Cuando los dos se habían dado cuenta de que ella estaba en estado, habían abandonado sus esfuerzos para ayudar a recomponer la destrozada alianza y se habían asentado en una de las regiones más pacíficas que quedaban, cerca de la arrasada de Alarán, pero no demasiado. Vivían en una casa modesta, aunque no humilde, y la gente de la ciudad cercana los respetaba. La confianza y la esperanza de ella lo seguían sorprendiendo, teniendo en cuenta lo que había sufrido por su parte. Si Ronin había sentido un agujero en el corazón después de perder a una familia con la que apenas tenía tratos, seguramente Bereza habría sentido un abismo abierto en el suyo. Que el Talas, más legendario y seguramente más seguro que la tierra gobernada por la magia de Dalaran, había sido totalmente arrasada. Fortalezas élficas que habían existido durante siglos habían caído en meros días, y su antaño orgullosa gente se había unido al azote tan fácilmente como los simples humanos. Entre estos últimos había varios miembros del clan de Bereza y unos cuantos de su familia inmediata. Había escuchado de boca de su propio abuelo la desesperada batalla por acabar con el cadáver animado de su propio hijo, tío de ella. De su boca también había escuchado cómo su hermano menor había sido destrozado por la hambrienta turba de muertos vivientes encabezada por su propio hermano mayor, que luego había sido quemado y destruido junto con el resto del azote por los defensores supervivientes, y el destino de sus padres no lo sabía nadie. Pero a ellos también se les suponía muertos, y lo que Ronin no le había contado
Lo que puede que nunca le contara eran los rumores que había oído acerca de una de las dos hermanas de Bereza, Silvanas. La otra hermana, la gran Aleria, había sido una heroína durante la Segunda Guerra, pero Silvanas, a la que la esposa de Ronin había querido emular toda su vida, había encabezado, en calidad de general de los exploradores, la batalla contra el traidor Arthas, príncipe del Hordaero. Antaño la luminosa esperanza de su tierra, ahora retorcido sirviente de la legión y del azote, había arrasado su propio reino y luego había encabezado la horda muerta contra la capital élfica de Lunargenta. Silvanas le había bloqueado el paso en cada cruce de caminos y por un tiempo había parecido que podría derrotarlo. Pero donde habían fracasado los cadáveres alzados, las siniestras gárgolas y las grotescas abominaciones, la oscura nigromancia que le había sido proporcionada al príncipe traidor había triunfado. La versión oficial era que Silvanas había muerto valientemente, impidiendo que los esbirros de Arthas masacraran a la gente de Lunargenta. Los líderes élficos, incluido el abuelo de Bereza, afirmaron que el cuerpo de la general de los exploradores había ardido en el mismo incendio que había devastado la capital. Ciertamente no había quedado rastro. Pero aunque la historia acababa allí para Bereza, Ronin, a través de sus contactos entre el Kirin Tor y Enkel Talas, había descubierto rumores acerca de Silvanas que lo habían dejado helado. Uno de los exploradores supervivientes, que prácticamente había perdido la cabeza, había farfullado que su general había sido capturada, no muerta. La habían mutilado horriblemente y luego ejecutado por capricho de Arthas finalmente. El príncipe había llevado su cuerpo hasta el templo oscuro que había levantado en su locura y había corrompido su cadáver y su alma, transformando a la heroína élfica en un heraldo del mal, un fantasma trágico y melancólico conocido como Banshee, que se suponía que aún vagaba por las ruinas de Keltalas. Hasta el momento, Ronin había sido incapaz de verificar los rumores, pero estaba seguro de que tenían más de una parte de verdad. Rezaba para que Bereza nunca oyera la historia. Tantas tragedias. No era de extrañar que Ronin no pudiera sacudirse la incertidumbre cuando se trataba de su nueva familia. Suspiró. Quizás cuando nazcan me ponga mejor. Seguramente solo estoy nervioso. Algo propio de un padre responsable. Bereza volvió a acostarse. Además, no estamos solos en esto. Halia ayuda mucho. Halia era una mujer mayor y regordeta que había dado a luz a 6 niños y había hecho de comadrona de varias veces ese número. Ronin había estado seguro de que una humana tendría problemas en tratar con una elfa, y mucho más una elfa con un mago por marido, pero Halia solo había tenido que mirar a Bereza, y su instinto maternal se había hecho con el control. Aunque Ronin le pagaba bien por su tiempo, sospechaba que la mujer se habría ofrecido voluntariamente de todas formas, por lo mucho que se había encariñado con su esposa. Supongo que tienes razón, empezó a decir, pero es que una voz, una voz muy familiar, resonó en su cabeza de repente. Una voz que no podía traerle nada bueno. Ronin, te necesito. Krasus, soltó el mago. Bereza se incorporó y todo su buen ánimo se evaporó. ¿Krasus? ¿Qué pasa con él? Ambos conocían al maestro mago, miembro de los Kirin Tor. Krasus había sido fundamental a la hora de reunirlos. También había sido el que en su momento no les había dicho toda la verdad acerca de los hechos, especialmente en lo que le concernía a él mismo. Solo a través de las circunstancias más extremas habían descubierto que se trataba del dragón Corialstras. Es Krasus, fue lo único que pudo decir Ronin en aquel instante. Ronin, te necesito. No te ayudaré, respondió al instante el mago. Ya he hecho mi parte. Sabes que no puedo dejarla. ¿Qué quiere?, preguntó imperiosa Bereza. Al igual que el mago, sabía que Krasus solo contactaría con ellos si hubiera surgido algún problema terrible. No importa.
Tendrá que buscarse a otro. Antes de rechazarme, déjame mostrarte, dijo la voz. Déjame que os lo muestre a los dos. Antes de que Ronin pudiera protestar, su cabeza se llenó de imágenes. Volvió a vivir en el asombro de Krasus. Al ser contactado por el Señor del Tiempo, experimentó la conmoción del mago dragón cuando la desesperación del aspecto se hizo evidente. El mago y su esposa compartieron todo lo que Krasus había experimentado. Por último, los abrumó con una imagen de lo que suponía que era la fuente de la preocupación de Nosdormu, una helada e imponente cordillera de montañas agrestes, Kalimdor. La visión entera apenas duró unos segundos, pero dejó a Ronin exhausto. Oyó un jadeo proveniente de la cama. Al darse la vuelta, vio a Bereza. Se había derrumbado sobre las almohadas. Fue hacia ella, pero la elfa le indicó con un gesto que no se preocupara. Estoy bien, solo sin aliento. Dame un momento. Por ella, Ronin renunciaría a la eternidad, pero por cualquier otra persona no renunciaría ni a un segundo. Invocó mentalmente la imagen de Krasus y le contestó: Ve con tus misiones a otro. Mis días de eso han acabado. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme. Krasus no dijo nada, y Ronin se preguntó si su respuesta había hecho que su antiguo patrón fuera a buscarse a otro peón. Respetaba a Krasus, incluso le caía bien, pero el Ronin que el mago dragón buscaba ya no existía. Ahora solamente le preocupaba a su familia. Pero, para su sorpresa, la que esperaba que estuviera de su lado con más firmeza murmuró repentinamente: Tendrás que partir de inmediato, por supuesto. Miró fijamente a Bereza. Yo no voy a ninguna parte. Ella volvió a incorporarse. Debes. Has visto lo mismo que yo. No te ha llamado para ninguna frivolidad. Krasus está extremadamente preocupado, y lo que a él le preocupa, a mí me horroriza. Pero no puedo dejarte ahora. Ronin fue junto a ella e hincó una rodilla. No puedo dejaros ni a ti ni a ellos. Un indicio de su pasado de exploradora recorrió el rostro de Bereza. Entrecerró los ojos amenazadoramente contra la fuerza misteriosa que los obligaba a separarse. Y la última cosa que yo desearía es arrojarte al peligro. No deseo sacrificar al padre de mis hijos, pero lo que hemos visto habla de una amenaza terrible para el mundo en el que van a nacer. Solo por ese motivo merece la pena ir. Ya sabes que si no estuviera en este estado, iría contigo. Lo sé. Me digo a mí misma que Krasus es fuerte, y más fuerte aún que Corialstras. Me digo que te dejo ir solo porque estarás con él. Sabes que él no te lo pediría si no te considerara capaz. Aquello era cierto. Los dragones respetaban a pocas criaturas mortales. Que Krasus en una de sus dos formas acudiera a él en busca de ayuda significaba mucho. Y como aliado del Leviatán, Ronin estaría más protegido que nadie. ¿Qué podía ir mal? Ronin asintió derrotado. Está bien, iré. ¿Podrás arreglártelas hasta la llegada de Halia? Con mi arco he matado orcos a 100 metros de distancia. Me he enfrentado a troles, demonios y otras cosas. He viajado por casi toda Azeroth. Sí, mi amor. Creo que puedo arreglármelas hasta que llegue Halia. Él se inclinó y la besó. Entonces, mejor que le hagas saber a Krasus que voy. Para ser un dragón es bastante impaciente. Lleva a sus espaldas el peso del mundo, Ronin. Aquello no consiguió que el mago le gustara el asunto. Un dragón inmortal era mucho más capaz de enfrentarse a una terrible crisis que un simple hechicero mortal, que estaba a punto de convertirse en padre. Ronin se concentró en una imagen del mago dragón tal y como lo recordaba y proyectó su mente hacia su antiguo patrón. Está bien, Krasus, te ayudaré. ¿Dónde nos encontramos? La oscuridad envolvió al mago. Lejos en la distancia oyó la débil voz de Bereza llamándolo.
una sensación de vértigo lo asaltó. Sus botas dieron repentinamente contra la roca sólida. Cada hueso de su cuerpo se sacudió por el impacto y a duras penas logró evitar que se le aflojaran las piernas. Ronin se encontró en una inmensa caverna claramente excavada por algo más que los caprichos de la naturaleza. El techo era un óvalo casi perfecto y las paredes habían sido alisadas a fuego. Una tenue iluminación sin fuente discernible le permitió ver la solitaria figura entunicada que lo esperaba en el centro. Vaya, logró decir Ronin. Supongo que nos encontramos aquí. Crassus señaló a la izquierda con una larga mano enguantada. Justo a tu lado hay una mochila con raciones y agua para ti, colega, y sígueme. Casi no he podido despedirme de mi esposa, gruñó Ronin, mientras cogía la gran mochila de cuero y se la echaba al hombro. Lo siento mucho, respondió el mago dragón, que ya había emprendido la marcha. He tomado medidas para que no se encuentren sin ayuda. Estará bien mientras nosotros nos encontramos fuera. Escuchar a Crassus solamente unos segundos le recordó a Ronin lo a menudo que el anciano hacía suposiciones acerca de él sin esperar siquiera a las decisiones del joven mago. Crassus ya había dado por sentado que Ronin accedería. Siguió a la alta y delgada figura hasta la boca de la vasta caverna. Ronin ya sabía que Crassus se había mudado de guarida desde la guerra con los orcos, pero el sitio exacto al que lo había hecho era otra cuestión. Ahora el humano pudo ver que la caverna dominaba unas montañas que le resultaban familiares, montañas que no estaban muy lejos de su propia casa. A diferencia de sus compatriotas de Kalimdor, aquellas cordilleras transmitían una sensación de belleza majestuosa, no de pavor. Casi somos vecinos, comentó secamente. Una coincidencia, pero ha hecho posible que te traiga hasta aquí. Si te hubiera buscado desde la guarida de mi reina, la magia necesaria habría sido mucho más agotadora, y tengo el deseo de conservar tanto poder como sea posible. El tono en el que hablaba hizo que toda la animosidad de Ronin se evaporara. Nunca había oído tanta preocupación en Crassus. Hablaste de Nosdormus, el aspecto del tiempo. ¿Has logrado volver a contactar con él? No. Y por eso debemos tomar todas las precauciones. De hecho, no debemos usar magia para transportarnos hasta el sitio. Tendremos que volar. Pero, ¿cómo podemos volar sin usar magia? Crassus abrió los brazos y al hacerlo estos se transformaron, volviéndose escamosos y rematados en garras. Su cuerpo creció rápidamente y se formaron unas alas coriáceas. El estrecho rostro de Crassus se estiró y se retorció, convirtiéndose en reptiliano. Por supuesto, murmuró Ronin. ¡Qué tonto he sido! Corialstras, el dragón, miró desde arriba a su diminuto compañero. Sube, Ronin, debemos partir. El mago obedeció con cierta reticencia e intentó recordar de tiempos pasados la mejor forma de sentarse. Deslizó los pies bajo las escamas carmesís y luego se agazapó tras el serpentino cuello del dragón. Sus dedos aferraron otra escama, aunque Ronin suponía que Corialstras había dado todo lo que pudiera para impedir que su pasajero se resbalara. El humano no quería arriesgarse. Uno nunca sabía lo que incluso un dragón podía encontrarse en el cielo. Las grandes alas coriáceas se batieron una, dos veces, y de repente el dragón y su jinete se alzaron hacia los cielos. Con cada batido, las millas quedaban atrás. Corialstras volaba sin esfuerzo y Ronin sentía bullir la sangre del gigante. Aunque pasaba gran parte del tiempo bajo la guisa de Crassus, el dragón claramente se sentía como en casa en el aire. El aire frío asaltó la cabeza de Ronin, haciendo que el mago deseara que por lo menos le hubieran dado la oportunidad de ponerse la túnica y la capa de viaje. Fue a levantarse el cuello de la chaqueta y descubrió que ahora su traje incluía una capucha. Bajó la vista.
y descubrió que de hecho llevaba su capa de viaje azul oscura y una túnica sobre la camisa y los pantalones. Sin siquiera una palabra, su compañero le había transformado las ropas en algo más adecuado. Con la capucha echada sobre la cabeza, Ronin reflexionó acerca de lo que esperaba. ¿Qué podía preocupar tanto al Señor del Tiempo? La amenaza parecía al mismo tiempo inmediata y catastrófica, y seguramente mucho más de lo que podía manejar un mago mortal. Y sin embargo, Corialstras había acudido a él. Ronin tenía la esperanza de ser digno, no solo por el dragón, sino por las vidas de la creciente familia del mago. Por imposible que pareciera, en algún momento del trayecto, Ronin se quedó dormido. A pesar de eso, no se cayó de su asiento a una muerte segura. Seguramente Corialstras tuvo algo que ver en ello, aunque aparentemente el dragón volaba despreocupado. El sol casi se había puesto. Ronin estaba a punto de preguntarle a su compañero si tenía intención de seguir volando por la noche, cuando Corialstras empezó a descender. Al mirar abajo, en un principio, el mago solamente vio agua, seguramente el gran mar. No recordaba que los dragones fueran muy acuáticos. ¿Es que Corialstras pretendía posarse en el agua como un pato? Su pregunta encontró respuesta un momento después, cuando una ominosa roca apareció en lontananza. No, una roca no, sino una isla casi desnuda de vegetación. Un sentimiento de pavor inundó a Ronin, uno que había sentido antes al cruzar el mar hacia la tierra de Casmodán. En aquel entonces iba con enanos jinetes de grifo y la isla que habían sobrevolado era Tolbarat, un lugar maldito que los orcos habían arrollado al principio. Los habitantes de la isla habían sido masacrados, sus hogares arrasados, y los afinados sentidos del mago habían sentido sus espíritus gritar pidiendo venganza. Ahora volvió a experimentar la misma clase de espantosos y melancólicos alaridos. Le gritó al dragón, pero o bien el viento arrastró su voz, o bien Corialstras decidió no escucharlo. Las alas coriáceas cambiaron de posición y ralentizaron su descenso en un suave planeo. Aterrizaron sobre un promontorio desde el que se dominaba una serie de estructuras en ruinas envueltas en sombras, demasiado pequeño para una ciudad. Ronin supuso que en el pasado había sido un fuerte o quizás una mansión fortificada. En cualquier caso, los edificios proyectaban una imagen ominosa que solo reforzó las preocupaciones del mago. ¿Cuándo volveremos a emprender el camino?, le preguntó a Corialstras, aún con la esperanza de que el dragón solo pretendiera descansar un momento antes de continuar hacia Kalindor. No antes de la salida del sol. Debemos pasar cerca del remolino para llegar a Kalindor, y para eso necesitaremos toda nuestra fuerza y nuestra astucia. Esta es la única isla que he visto en mucho tiempo. ¿Cómo se llama? No poseo ese conocimiento. Corialstras se agachó para permitir a Ronin desmontar. El mago se apartó de su compañero lo justo para echar una última ojeada a las ruinas antes de que la oscuridad las envolviera. Aquí pasó algo trágico, comentó repentinamente Corialstras. ¿Tú también lo percibes? Sí, pero lo que fue, eso no puedo decirlo. A pesar de todo, deberíamos estar seguros aquí arriba, y no tengo intención de transformarme. Aquello reconfortó a Ronin un tanto, pero aún así decidió quedarse tan cerca del dragón como fuera posible. A pesar de su reputación de temeridad, el mago no era ningún tonto. Nada le haría bajar a aquellas ruinas. Su inmenso camarada se puso a dormir casi al instante, dejando a un Ronin más desvelado, mirando fijamente al cielo nocturno. La imagen de Bereza llenaba sus pensamientos. Los gemelos llegarían enseguida, y tenía la esperanza de no perderse su nacimiento por culpa del viaje. Un nacimiento era en sí mismo una forma de magia,
una que Ronin nunca lograría dominar. Pensar en su familia alivió la tensión del mago, que antes de darse cuenta cayó dormido. Allí, Bereza y los no natos gemelos siguieron haciéndole amorosa compañía, aunque el sexo de los bebés nunca quedó definido. Bereza se difuminó en el fondo y dejó a Ronin con los gemelos. Estos lo llamaban, le pedían que fuera con ellos en sus sueños. Ronin empezó a correr por el campo, mientras los niños se convertían en sombras cada vez más distantes en el horizonte. Lo que empezó como un juego se convirtió en una casa. Los antaño felices gritos de llamadas se volvieron temerosos. Los hijos de Ronin lo necesitaban, pero primero tenía que encontrarlos y rápido. ¡Papá! ¡Papá! Llegaban sus voces. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? El mago se abrió paso por unos enrevesados matorrales que parecían envolverse más tupidos cuando más empujaba. Por fin logró atravesarlos, solo para encontrarse con un alto castillo. Y desde arriba, los niños le seguían llamando. Veía sus siluetas alargando los brazos hacia él. Ronin lanzó un conjuro para elevarse en el aire, pero al hacerlo el castillo creció para compensar sus esfuerzos. Frustrado, se impulsó más rápido. ¡Papá! ¡Papá! Gritaban las voces, ahora algo distorsionadas por el viento. Por fin llegó a la ventana de la torre donde lo esperaban los dos. Tenían los brazos extendidos, tratando de acortar la distancia que los separaba de Ronin. Los dedos de este llegaron muy cerca de ellos, y de repente una enorme silueta embistió el castillo. Los sacudió hasta los cimientos y envió a Ronin y a sus hijos contra el suelo. Ronin trató desesperadamente de salvarlos, pero una monstruosa mano apergaminada lo agarró y lo apartó. ¡Despierta! ¡Despierta! La cabeza del mago retumbaba. Todo a su alrededor empezó a dar vueltas. Se soltó de la mano y, una vez más, cayó al vacío. Ronin, donde quiera que estés, despierta. Bajo él, dos formas nebulosas corrían para atraparlo. Sus hijos, que ahora trataban de salvarle la vida. Ronin sonrió a ambos y ellos le devolvieron la sonrisa. Le devolvieron la sonrisa con dientes pérfidos y afilados. Y justo a tiempo, Ronin despertó. En vez de cayendo, estaba tumbado de espaldas. Las estrellas del cielo revelaban que ahora estaba rodeado por las ruinas sin techo de un edificio. El estancado hedor de la putrefacción asaltó sus fosas nasales y un horrible sonido sibilante asaltó su oído. Levantó la cabeza y miró directamente el rostro de una pesadilla. Si alguien le hubiera cogido una calavera humana, la hubiera sumergido en cera fundida y hubiera dejado fluir esa cera, aquello se habría acercado a describir la repulsiva visión a la que se enfrentó. Si se añadía a aquello una boca llena de dientes afilados como agujas y unos orbes rojos sin vida que miraban hambrientos al mago, el cuadro de horror infernal quedaba completo. Avanzaba hacia él con piernas demasiado largas y extendió unos brazos huesudos que acababan en tres largos dedos curvos que se clavaron en la ya maltrecha piedra. Sobre su macabra forma vestía los andrajosos restos de lo que una vez habían sido una lujosa casaca y pantalones. Era tan delgado que al principio Ronin pensó que no tenía nada de carne, pero luego vio una capa de piel casi transparente que cubría las costillas y otras áreas visibles. El mago retrocedió a rastras, justo cuando el monstruo lo agarró de pie. La boca, incrustada de baba, se abrió, pero en vez de un siseo y un chillido, de ella salió una voz infantil. ¡Papá! La misma voz que en el sueño de Ronin. Que aquel sonido saliera del necrófago le hizo estremecerse, pero al mismo tiempo el grito hizo que un impulso lo recorriera. De nuevo, sintió como si sus hijos lo estuvieran llamando. Algo imposible. Un rugido que hizo temblar la tierra llenó de improviso el edificio en ruinas, erradicando cualquier impulso de arrojarse contra las mortíferas garras del monstruo. Señaló a la criatura y murmuró:
Un anillo de fuego apareció alrededor del ser. La monstruosidad pálida chilló. Se irguió tanto como le permitieron sus desgarbados miembros, tratando de pasar por encima de las llamas. «Ronin», gritó Corialstras desde fuera, «¿dónde estás?» «Aquí, aquí dentro, en un sitio sin techo». Mientras el mago contestaba, la demacrada criatura atravesó el fuego de un salto, con las llamas lamiendo su cuerpo en media docena de sitios. Abrió sus fauces mucho más de lo que debería haber sido posible, lo suficiente para abarcar la cabeza de Ronin. Antes de que pudiera lanzar otro hechizo, una inmensa sombra ocultó las estrellas y una gran garra alcanzó de lleno a la criatura de ultratumba. Con otro chillido, el horror en llamas atravesó volando la habitación y se estrelló contra una pared con tanta fuerza que los sillares se derrumbaron sobre él. Un aliento de dragón acabó lo que el conjuro de Ronin había comenzado. El hedor casi abrumó al mago. Tapándose la boca y la nariz con una manga, observó el aterrizaje de Corialstras. ¿Qué era esa cosa?, logró decir entrecortadamente Ronin. Incluso en la oscuridad puedo sentir el asco del leviatán. Creo, creo que una vez fue uno de los que llamaban hogar a este sitio. Ronin observó la silueta calcinada. ¿Eso fue una vez un humano? ¿Cómo es posible? Ya has visto los horrores desatados por el azote durante la lucha contra la Legión Ardiente. No hace falta que preguntes. Esto es obra suya. Corialstras exhaló. Era evidente que el encuentro lo había alterado tanto como a Ronin. No, esto es mucho más antiguo, en un acto mucho más impío incluso que los que perpetró el rey Lich. Corialstras entró en mis sueños, los manipuló. Sí, los demás intentaron hacer lo mismo conmigo. ¿Los demás? Ronin miró a su alrededor. A la vez que formaba otro conjuro en sus labios, estaba seguro de que las ruinas estaban infestadas de aquellos monstruos. Estamos a salvo, por ahora. Varios de ellos han quedado reducidos a menos de lo que queda del tuyo, y el resto está disperso por cada grieta y hueco de estas ruinas. Creo que aquí abajo hay catacumbas en las que dormitan cuando no están cazando víctimas. No podemos quedarnos aquí. No, admitió el dragón, no podemos. Debemos seguir hacia Kalindor. Se agachó para que Ronin pudiera subir a bordo, e inmediatamente batió las alas. La pareja se alzó en el oscuro cielo. Cuando hayamos tenido éxito en nuestra misión, volveré aquí y acabaré con esta abominación, declaró Corialstras. Ya hay demasiadas abominaciones en este mundo. Ronin no le respondió. En vez de eso, echó un último vistazo hacia abajo. Puede que sus ojos le engañaran, pero creyó ver más necrófagos emerger ahora que el dragón se había ido. De hecho, le pareció que se reunían por decenas y que todos ellos miraban hambrientos hacia arriba, hacia el mago. Apartó la mirada, alegrándose sinceramente de ir de camino a Kalindor. Seguramente, después de una noche como aquella, cualquier cosa que esperara a la pareja no podía ser peor. Seguramente.